La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación, y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, pues esta tarde, siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio que el Señor nos permita tener un tiempo para compartir su bendita palabra, siempre guiados o tratando de ser guiados por el Espíritu Santo. A veces nosotros notamos cómo somos limitados para trasladar la palabra, pero es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos dar un mensaje que le pedimos a Dios que sea de edificación para todos aquellos que nos escuchan. Y es precisamente haciendo un poco de memoria y revisando, nos damos cuenta de manera sorprendente cómo es que ahora precisamente tenemos nuestro programa número 51. Quiere decir que hemos tenido 50 programas, que ha sido una bendición para su servidor estar siempre con esta oportunidad de tener este tiempo para compartir la palabra. Pero darle gracias a Dios, yo creo que es lo más importante. Platicábamos el domingo en la iglesia que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo hiciéramos para el Señor. Pero algo muy importante que hemos entendido es que nosotros debemos de aprenderle a darle las gracias y la honra siempre a Dios en todo, en todo. Oramos por los hermanos que cumplen años en el mes de junio y les decíamos qué tan importante es que nosotros lo primero que hagamos es darle gracias a Dios, porque gracias a Él es que tenemos las cosas, gracias a Él tenemos la vida, gracias a Él tenemos la posibilidad de ser libres, y ese precisamente es el título que utilizamos para el programa que iniciamos hace 50 programas, y se llamó, o lo denominamos, Libres por la Verdad. Y qué tremendo, porque nos damos cada día cuenta cómo es tan importante que nosotros dimensionemos el amor de Dios, dimensionemos la gracia, aprendamos a conocer de Dios. Hemos utilizado muchos programas para hablar de conocer a Dios, la importancia de conocer a Dios. Muchas veces creemos que caminamos en el cristianismo y muchas veces no estamos conociendo a Dios, y decíamos adorar, alabar a alguien que no conocemos, pues es algo así como idolatría. Qué importante es que nosotros verdaderamente conozcamos a Dios, y esa es la exhortación que hemos hecho nosotros como un eco a diversos predicadores que han pues atinadamente trasladado la palabra haciendo énfasis en esto: conocer a Dios. ¿Qué tanto estamos conociendo a Dios? ¿Qué tanto estamos conociendo sus atributos? ¿Qué tanto verdaderamente estamos caminando en el Señor? Y veíamos en la palabra, y fue el versículo que utilizamos como para darle el título a este programa, y es precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32. Vamos a leer a partir del 31 para darle el contexto correspondiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, vamos a volver a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira qué importante es esto. Si nosotros verdaderamente meditamos en la palabra, meditamos lo que el Señor nos dice, nosotros vamos a dimensionar verdaderamente lo que significa libertad. Veíamos en el diccionario común y nos llamó la atención algo que pudiera
pues la definición más sencilla. Y vimos varias cuestiones aquí. Es un diccionario común. Y dice ausencia de obligación. Y luego dice estado de una persona que no está prisionera o que no depende de nadie. Poder de hacer lo que no está prohibido. Y aquí hay algo que dice de obrar a su antojo. Entonces, nosotros quisiéramos rescatar para el tema que estamos tratando o que estamos retomando, la parte en donde dice poder de hacer lo que no está prohibido. Esta parte es muy importante, amigo, hermano, que me escuchas. Dice poder de hacer lo que no está prohibido. A veces en el mundo se entiende una libertad y realmente no es libertad, lo que es libertinaje. Todo aquello que quiere hacer los jóvenes, por ejemplo, van haciendo énfasis en ellos, que quieren hacer, lo hacen, porque no tienen prohibiciones, porque no se marcan límites, pero es una libertad mal entendida. Nosotros yo creo que le llamaríamos libertinaje. La libertad a la que nos llama el Señor es hacer todo lo que no está prohibido. Y no es porque nos los prohíba el Señor, porque todo lo que el Señor nos señala es para nuestro beneficio. A veces nosotros entendemos esa libertad como limitación, no nosotros, la gente que no conoce de Dios o que no está muy instruida en la palabra, entiende que somos limitados porque no podemos hacer ciertas cosas. Pero si tú, amigo, hermano que me escuchas, te das cuenta de lo que el Señor nos marca que no debemos de hacer, son cosas que nos causan un perjuicio a la larga. Probablemente te causen un disfrute, un gozo de momento, es un gozo temporal, pero al paso del tiempo te das cuenta cómo te va dañando. Te va dañando físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Y hay situaciones que te hacen perder lo realmente valioso, te hacen perder tu familia, te hacen perder tu trabajo, una serie de cosas que te llevan a un total estado de pecado. Y ahí es donde cae la esclavitud. Porque dice, mira, en el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra que el único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Dice también en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 8, pero en el versículo 12, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser luz, hemos sido llamados a ser libres. Dice entonces el versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Mira qué tremendo es entender esto, que pudiera ser algo pues sencillo, porque es algo que hemos estado oyendo muchas veces. Desde que empezamos a conocer de Dios, oímos esto, pero a veces no lo dimensionamos en la justa medida. A veces nosotros creemos es algo, pues, común, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta de lo que dice la palabra, conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo y Cristo os hará libres. Él es el camino, la verdad y la vida. La única forma de haber sido redimidos, la única forma de haber sido justificados ante Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el plan perfecto de Dios. Y eso es lo que hemos hecho o tratado de hacer en este programa durante 50 veces, ¿verdad? Hemos tratado temas relacionados con esto, con la libertad. Hemos tratado temas con respecto a conocer a Dios, el amor de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia. Todos esos atributos que Dios tiene los hemos ido tratando de estudiar. A lo mejor no de la manera tan minuciosa, a lo mejor no de una manera tan profunda, pero hemos querido entender un entendimiento verdadero de lo que Dios es para con nosotros, de lo que verdaderamente quiere Dios en nuestras vidas. Entonces, hemos pasado un tiempo, pues la verdad yo no lo había dimensionado, platicaba yo con algunos de mis hermanos y decíamos, ya tenemos 50 programas, ¿verdad? Y decíamos, gloria a Dios, porque hemos aprendido algo, que para todo hay que darle la honra y la gloria a Dios,
porque nosotros no podríamos hacer nada, somos siervos inútiles. Aun cuando hiciéramos, que la verdad es que muchas veces no lo hacemos, pero aun cuando hiciéramos lo que Dios quiere que hagamos, de todos modos seríamos siervos inútiles, porque a eso fuimos llamados. Aquellos que nos han dado el privilegio de poder compartir la palabra o intentar compartir la palabra, se nos ha dado un privilegio muy grande que debemos de mencionarlo, debemos de tomarlo como verdaderamente eso, ¿verdad? Un privilegio que nos permita el Señor poder trasladar su bendita palabra. Y decía yo al principio, a veces somos tan limitados para poder trasladar la palabra, y Dios lo sabe porque nos auxilia a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que viene a recordarnos, ¿verdad? No es magia, no te vas no vas a venir a decir algo que nunca estudiaste, no. Dios en su infinita misericordia nos permite estudiar, meditar en la palabra, y en el momento que vamos a hablar, Dios a través de su Espíritu Santo nos recuerda. Nos recuerda cuando, por ejemplo, aquellos que evangelizan, ¿verdad? Aquellos que evangelizan, dice, no te preocupes, el Espíritu Santo ha de recordarte lo que has de decir. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos verdaderamente una comunión verdadera con Dios. ¿Y cómo es como la vamos a tener? A través de la llenura del Espíritu Santo. La promesa, y yo lo creo en mi corazón y en mi fe, que verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros. En el Antiguo Testamento vemos el Espíritu Santo venía, se posaba en el siervo que iba a ser utilizado por el Señor y después se volvió a retirar. Ahora tenemos al Espíritu Santo, aquellos que han reconocido y entendido que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que nosotros reconocemos como nuestro real y único Salvador. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, pero de ti y de mí depende que tengamos esa llenura que nos da el conocer la palabra, el que nos da el conocer a Dios, el que nos da la certeza de que el Señor está con nosotros, aún en los problemas, en las tribulaciones, en situaciones difíciles que se presentan, el Señor está con nosotros. A veces el problema es que nosotros no entendemos los planes de Dios. ¿Por qué? Porque nos aferramos a que la voluntad de nosotros es la que prevalezca, nuestros planes, y no son nuestros planes, son los planes de Dios. Y recordemos que los planes y los caminos y el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros a veces queremos que sean las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros deseos, y no es así. Nosotros debemos recordar que el Señor es el que tiene la primera y la última palabra. Y entonces, este tiempo que nos ha permitido el Señor tener, pues ya 50 programas, que parecieran poco, ¿verdad? Pero fue todo el tiempo de la pandemia. Empezamos precisamente cuando iba a iniciar la pandemia, y nosotros, bueno, cuando estaba iniciando esta situación que nos ha seguido que nos sigue agobiando todavía, y que de alguna manera ha causado una situación pues complicada en muchos aspectos. Pero también nos ha confrontado en nuestra verdadero estatus en esta tierra. ¿Qué tanto, qué tanto verdaderamente nos sentíamos autosuficientes, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que no, que realmente somos tan débiles, somos tan, eh, de alguna forma, frágiles. Yo creo que esa es la palabra, frágiles. Muchas veces nosotros creemos muy fuertes y creemos que todo estaba color de rosa, ¿verdad? Pero viene el Señor porque todo lo que pasa es permitido por el Señor. Y viene y esta situación nos confronta de manera tremenda, porque ahora, a través de este tiempo que hemos estado pues recluidos, guardados, cuidándonos, pues hemos tenido que sortear muchas cosas, sortear cuestiones de economía, sortear cuestiones de tener que tener más convivencia con nuestra familia, cosa que no teníamos antes. Y de cada uno de nosotros dependió qué tanto manejamos bien esto, ¿va? Qué tanto el Señor obró para que nosotros realmente valoráramos aquello que no habíamos valorado, que ahora nosotros, al sentir que podemos perder las cosas, pues estamos valorándolas. Entonces, decíamos, son 50 programas donde nosotros hemos tratado, con la ayuda del Espíritu Santo, de poder trasladar un mensaje pues de edificación para todos aquellos amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos. Un mensaje hemos tratado de que sea sencillo, que sea
accesible para todos aquellos que nos escuchan. Muchas veces nos metemos en demasiada escatología o teología y muchas veces pues caemos en una situación complicada para aquellos que nos escuchan. Y es cierto, ¿verdad? En alguna ocasión yo decía que a veces no hay que ser demasiado teólogos, y sí es cierto, incluso Martín Lutero decía que cuando tú agarras la Biblia y hablas de Dios, en ese momento ya eres teólogo, ¿ah? Porque recordemos lo que significa teología. Pero yo a lo que me refería es a veces se mete a uno a profundidad de situaciones realmente, pues no tan fáciles de entender, ¿verdad? Entonces hemos tratado de manejar un lenguaje tranquilo, un lenguaje accesible para todos los que nos hacen favor de escucharnos y le pedimos a Dios que lo hayamos logrado durante este tiempo. Le damos gracias a Dios por la facilidad que nos han dado, primeramente al pastor Alejandro Corso que nos permitió tener este programa, pues a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo Monte del Señor, ¿verdad? Y de alguna manera todos los que han colaborado, gracias pues a la vida de nuestro pastor Rafa Pantoja de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. También le damos gracias a nuestro hermano David. David nos ha ayudado mucho en la cuestión técnica, ¿verdad? De manejar y editar los programas. Y también le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Ricardo Cornejo, que aparte de ser un hermano en la fe, es un amigo y que de alguna manera siempre ha estado al pendiente de tratar pues de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Dentro de nuestras limitaciones, tratar de hacer lo mejor que podemos en este programa. Ha habido una continuidad y pues no obstante de que ha habido problemas, situaciones que se han presentado, nos hemos mantenido firmes. Le damos también gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Hasa. Hasa ha sido un apoyo determinante para que este programa pues dure lo que ha durado. Ahí le pedimos a Dios que nos permita seguir transmitiendo pues el tiempo que Él determine. Pero sobre todo quisiéramos darle las gracias y la honra siempre a Dios, siempre porque gracias a Él es como podemos hacer las cosas. Somos tan débiles, somos pues tan inútiles, ¿verdad? Como dice su palabra, somos tan limitados para poder trasladar el mensaje que el Señor nos ha permitido este tiempo poder tener este programa y le damos la honra y la gloria a Dios sobre todas las cosas. Y a todos nuestros hermanos que mencionamos, pues gracias, ¿verdad? Porque de alguna manera han, han apoyado de manera determinante para que este programa podamos tenerlo. Eh, Pudiera parecer sencillo para aquellos que no conocen de esto, pero verdaderamente tiene una cierta complejidad, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que no es fácil grabar, que no es fácil editar, y sin embargo, a través del apoyo de los que ya mencioné, pues hemos podido lograr tener pues ya 50 programas. Este es el programa 51 y esperamos que Dios nos siga permitiendo poder pues mantener pues vigente este programa, siempre pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad, la fortaleza, que nos dé pues palabra, ¿verdad? Sobre todo palabra para poder trasladar un mensaje de edificación para que todos aquellos que nos escuchan. Y precisamente en esta tarde está con nosotros decíamos, nuestro hermano y amigo Ricardo Cornejo. Yo quisiera aprovechar pues para pedirle su opinión, ¿verdad? Cómo ha visto que se ha desenvuelto el programa, se ha desarrollado, cómo hemos pasado este tiempo, pues a veces difícil, ¿verdad? Porque a veces que te falla un micrófono, que te falla la aplicación y pues batallando. Él ha sido verdaderamente algo muy importante, un apoyo a lo mismo que los que mencionamos, ¿verdad? A nuestro hermano David Pantoja, a nuestro hermano Hasa, que es la persona encargada de editar el programa, pues darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Pero en esta tarde está con nosotros nuestro hermano Ricardo. Quisiera preguntarte, Ricardo, si puedes emitir tu opinión. ¿Cómo es que tú has sentido el programa? De alguna manera las experiencias que has tenido, porque muchas veces batallamos al editar o que ya no se grabó un programa y que ahora hay que repetirlo, no sé, hay una serie de experiencias que hemos tenido en ese tiempo. No sé si pudieras trasladarnos algo respecto a lo que has vivido a través de estos 50 programas. Hermano, buenas tardes, bendiciones a todos.
Eh, Le agradezco mucho pues lo que comenta, ¿verdad? Eh, es real que sí hemos batallado con muchas cosas durante estos 50 programas, pero todo ha sido gracias a la ayuda de Dios que se haya podido llevar a cabo. Realmente todo lo hacemos con amor principalmente, poniendo nuestros esfuerzos en muchos aspectos, pero realmente ha sido de gran bendición aún para mi vida en lo personal, el escuchar todos estos temas que se han tratado durante estos 50 programas. A veces pasamos por situaciones y al escuchar yo, bueno, esta palabra, estas eh, programas que se transmiten, pues muchas veces clarifican dudas y situaciones en mi vida en el momento necesario, ¿no? Muchas veces Dios me da la respuesta durante el transcurso de lo que dura el programa y pues es de gran bendición realmente. Digo, al final tratamos con amor a que sea llevado esta palabra a todos los que nos escuchan y que pueda ser de igual manera de bendición como ha sido en mi vida. Perfecto, Ricardo. Pues sí, sí es cierto. Yo creo que los primeros bendecidos somos nosotros, que de alguna manera Dios nos permite tener este programa. Al trasladar, a tratar de trasladar el mensaje de Dios, nosotros somos los primeros que nos edificamos. Y dicho sea de paso, también nos confronta, ¿verdad? Somos los primeros confrontados, porque a veces cuando estamos hablando decimos, ¡ay, está hablando de mí!, ¿verdad? Porque muchas veces la misma palabra nos está confrontando a nosotros. Y qué importante es que nosotros entendamos que la palabra no es para aquellos que escuchan nada más, sino también para los que la están diciendo, ¿va? Porque nosotros somos tan imperfectos como todos, ¿va? Muchas veces alguien que predique que se sienta pues mayor que los demás, pues yo creo que desde ese momento está mal, ¿verdad? Yo creo que debemos de entender que todos somos seres imperfectos, que todos estamos en esa batalla y que muchas veces nosotros hemos cometido errores durante nuestra vida y es precisamente lo que, lo que nos sirve para tener la oportunidad de prevenir a la gente. Muchas veces nosotros decimos algo no porque no lo hayamos hecho, lo decimos porque ya lo hicimos y porque no queremos que esa experiencia negativa se vuelva a repetir en las otras personas. Y por eso muchas veces nosotros somos confrontados y no te creas, hermano, amigo que me escuchas, muchas veces nos causa tristeza, dolor de poder trasladar algo que pues confrontante en nuestra vida. Muchas veces, ¿qué más quisiéramos, ¿verdad? Tener el testimonio para poder hablar con esa fortaleza, pero muchas veces no es así. Muchas veces trasladamos una experiencia negativa que nosotros vivimos y que ahora no queremos que los demás la pasen, ¿verdad? Y ahora poco a poco el Señor nos va dando palabra, nos va enseñando qué debes de hacer en tal o cual situación. Y dice la misma palabra, da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, qué importante es que nosotros no nos quedemos con aquello que Dios nos da, sino que tengamos el deseo, el celo en nuestro corazón de las almas que no conocen a Dios, de aquellas almas que se pueden perder si no tienen el mensaje de salvación, el plan de salvación de nuestro Jesucristo. Y decíamos qué tan importante es entender que el único medio para llegar al Padre es por medio del Hijo, que la única forma de ser justificados ante Dios es precisamente a través de nuestro Jesucristo. Y lo que dice la palabra es real y verdadero. En el mismo Evangelio de Juan, vamos a repetir una cita, en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, decíamos y mencionábamos, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir pues en este caminar, tratando de servirle a Dios de la manera adecuada? Es que este mensaje de salvación llegue a todos aquellos que nos hacen favor de escucharnos y que verdaderamente sea de bendición, de edificación y que de alguna manera te sirva, amigo hermano, que me escuchas para acercarte más a Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Lo que vivimos es por Él, lo que tenemos es por Él. No somos nada sin Él, tenemos todo con Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Lo que vivimos es por Él, lo que tenemos es por Él. No somos nada sin Él, tenemos todo con Él. Lo que vivimos es por Él, lo que tenemos es por Él. No somos nada sin Él, tenemos todo con Él. A Él sea la gloria, 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 a Él, solo a Él sea la gloria, a Él por siempre sea la gloria, a Él, oh, a Él sea la gloria, a Él, solo a Él sea la gloria. Estamos nuevamente con ustedes y me decíamos antes de que termine el primer bloque, qué importante es que nosotros verdaderamente dimensionemos lo que el Señor nos ha dado, dimensionemos el amor de Dios, dimensionemos la gracia de Dios, aprendamos a conocer cada día más a Dios, porque es de esa manera como nosotros verdaderamente podemos tener una comunión con Él. Muchas veces nos decimos cristianos, pero realmente no estamos conociendo a Dios. Y es muy importante que nosotros lo conozcamos, que verdaderamente nos apliquemos en esa santidad progresiva que quiere nuestra vida, en veamos la suficiencia de la palabra, y como todo viene en la palabra. Hace algunos días estaba yo platicando con una persona y me decía varios conceptos interesantes y que seguramente él oyó o entendió de parte de Dios, porque eran verdaderamente conceptos de Dios. Pero él sintió una decepción en su caminar como cristiano y él me platicaba cómo cuando era niño verdaderamente tenía anhelo en buscar de Dios y hubo un momento en donde él se confrontó con la maldad en donde él verdaderamente es una persona muy sensible al dolor ajeno, al dolor de los semejantes. Y yo, créemelo hermano, que me sorprendí de ver tanta sensibilidad y sinceridad cuando él me platicaba que un amigo suyo, pues ya al paso del tiempo, se dejaron de ver, él se fue a Estados Unidos y una vez le habló su mamá para decirle, fíjate que a tu amigo tal, no digo el nombre, pues lo están acusando, ¿verdad? Lo están acusando. ¿Y de qué? Le dijo. Dices que pues lo están acusando de violación y de muerte a una niña, ¿no? Entonces, aparte creo que la quemaron, no sé, una serie de situaciones bien tremendas, ¿no? Bien horrorosas.
pero resulta que la mamá le decía, fíjate que estamos viendo para ver si lo podemos ayudar para que salga, ¿no? Entonces lo que le dijo fue, no, no, yo no ayudo en nada. Dice que pague lo que hizo. Y yo creo que no le va a alcanzar la vida para pagar eso. Entonces él tenía mucho dolor en su corazón. Estuve yo tratando de explicarle algunas cosas, entendiendo pues que no era culpa de Dios, ¿verdad? Sino que estas personas realmente no habían entendido el amor de Dios, no conocían de Dios y que de alguna manera eso pues no había por qué echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Pero fue muy confrontante platicar con él porque además había cuestionamientos muy, muy, muy interesantes y difíciles de contestar. Sin embargo, creo que al último, pues gracias a Dios, se logró una cuestión de tranquilidad en su vida. Ya entendió que no eran las cosas como él pensaba. Y sin embargo, me doy cuenta que a veces se tienen conceptos diferentes. Y yo le decía, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y él me decía, no, no, no lo creo. Entonces yo en ese momento entré a una lucha en mi mente porque dije, sigo hablando con él o ya no, ¿verdad? Porque todo lo que yo le hable, pues viene en la palabra. Y si él no está creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces, pues, pues ¿qué hacemos, no? Entonces llegó un momento en mi mente que se bloqueó porque dije, ¿sigo hablando o no sigo hablando? Pero yo sentí pues el respaldo del Espíritu Santo y seguí hablando con él. Al amor ya no mencionándole tanto en cuestión de versículos de manera literal, pero seguí hablándole conceptos de Dios, seguí hablándole conceptos de Dios hasta que llegamos al punto en donde él empezó a entender verdaderamente el plan de Dios, entendió que el único medio para tener pues salvación y vida eterna es a través de nuestro Jesucristo y que él no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Si bien es cierto, pues es algo que se da, muchas veces es complicado entender que no es Dios, ¿verdad? Es el ser humano que ya tiene una naturaleza de maldad y que de alguna manera la única forma de quitarse esa naturaleza de maldad es a través de nuestro Jesucristo, pero si ellos no reconocen a Jesucristo como Salvador, pues va a seguir habitando maldad en su vida y entonces van a seguir viviendo de esa manera desordenada, de esa manera pues horrorosa, ¿verdad? Sin tener compasión, sin tener amor y todo esto pues como consecuencia de no tener a Dios. Entonces pasó un momento en donde fue difícil seguirle compartiendo, pero al último hubo un impacto del Espíritu Santo a su vida y entendió que había que seguir buscando a Dios de una manera diferente, porque él lo estaba buscando y él me hablaba, pues me habló de los mormones, me habló de muchos lugares donde él se refugió y al último entendió que él tenía que caminar solo, ¿ah? Pero Dios me permitió que en un entendimiento siempre creo, eh, ahí, no, no creo, tengo la certeza que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces, hubo un momento que ya al final oramos y pues le pedí a Dios por su vida, le pedí a Dios que lo siguiera llenando de su palabra y pues incluso le hubo oportunidad todavía de obsequiarle una Biblia. Entonces me doy cuenta que muchas veces no se tiene el conocimiento pleno de la palabra y en cosas que aparentemente podían ser pues sencillas, ¿verdad? Este versículo que utilizamos nosotros para iniciar este programa dice, vamos a leer a partir del 31 nuevamente, ya lo leímos en el principio, en el anterior bloque, pero lo queremos volver a mencionar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos que dimensionar eso verdaderamente. Amigo hermano que me escuchas, ¿qué tanto conoces? ¿Qué tanto conoces la verdad? Y la verdad es Cristo. ¿Qué tanto realmente lo estás conociendo? Y si no lo estás conociendo y te dices cristiano, habría que preocuparse. Habría que preocuparse y pedirle el auxilio al Espíritu Santo para que podamos tener más anhelo por buscar de su palabra, por buscar de su presencia, por buscar la llenura del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros entendamos eso. Entonces, dice la palabra también, mira, en Gálatas, quisiéramos mencionar este versículo que consideramos también importante, en Gálatas 5, versículo 1. Estad
pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando tú le compartes eso a alguien del mundo, a alguien que no conoce de Dios, te dice, pues es que los que son esclavos son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden hacer las cosas que nosotros hacemos. ¿Y qué hacen, verdad? No, pues nosotros podemos, pues una serie de cosas, ¿verdad? Y ustedes no lo pueden hacer. Y entonces es cuando uno platica con ellos, no es que no lo podamos hacer, es que eso no nos edifica. Dice la palabra, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces habría que ver que realmente qué nos está ayudando a nosotros, en qué nos beneficia lo que hacemos. Y sobre todo, y lo más importante, en qué glorifica el nombre del Señor lo que estás haciendo. Todo lo que hagas tenemos que ubicar esto. Todo lo que hagamos debe de glorificar el nombre del Señor. Recordemos que dice la palabra que somos cartas abiertas a los hombres. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando si nos decimos cristianos? Aunque pareciera difícil y duro lo que te voy a decir, pero muchas veces ni deberíamos decir que somos cristianos, porque muchas veces terminamos siendo piedra de tropiezo para otros, en lugar de que seamos una influencia positiva para alguien que está conociendo de Dios, terminamos siendo una mala influencia. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no está congruente a lo que hablamos. Debe haber una congruencia. Yo digo esto, pero hago esto. Muchas veces se dice, haz caso de lo que yo te diga y no hagas caso de lo que yo hago, ¿verdad? Eso no es correcto. Debe haber una congruencia entre tu hablar y entre tu hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar esto? Que nosotros debemos tomar muy en cuenta la libertad con que quiere Dios que nos conozcamos en esta vida. Dice en Gálatas, retomando ese versículo, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Antes de que conociéramos al Señor, nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos en esa maldad, vivíamos en esa vida, totalmente de pecado, ofendiendo a Dios, aunque muchas veces íbamos y elevábamos nuestra conciencia a una iglesia, ¿verdad? A veces cree que porque vayas a la iglesia un domingo, alivies tu conciencia y vuelves a pecar igual, ¿verdad? Recordemos lo que el Señor le dijo a la mujer pecadora. ¿Quién te acusa, verdad? Cuando ya el Señor les había dicho, el que no esté limpio de pecado, que aviente la primera piedra. Nadie la aventó porque todos habían pecado. Sin embargo, ya al final le dijo, ¿quién te acusa? No, pues nadie. Ah, bueno, pues yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. O sea, no le dijo, yo te perdono y pues sigue tu vida normal, ¿verdad? No, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros tenemos el impacto del Espíritu Santo y decidimos recibir a nuestro Jesucristo como nuestro real y único Salvador, debe de haber un cambio en nuestra vida. Dice la palabra, no os adaptéis a este mundo, sino que ahora tengas novedad de vida, tienes que empezar a vivir en el Espíritu. Dice la palabra también, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Repetimos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero hay que seguir leyendo. Dice más adelante, para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Muchas veces se toma esa porción de la palabra y ya no se lee lo demás, ¿verdad? Ya recibí a Cristo como mi Salvador, ya hice una oración de fe, ¿verdad? Que ya en otras cosas, veces hemos platicado respecto a esa oración. Pero, ¿qué es lo que se piensa? Ya hice mi oración de fe y ya soy salvo. Y a seguir viviendo igual. Y pasa el tiempo, pasan 10 años, esa persona está a punto de morir, y va alguien, le comparte la palabra, y dice, hermano, usted ya hizo su oración, ya hermano, pues la hice hace 10 años. Ah, está bien hermano, pues usted es salvo. ¿Por qué se ha de engañar a la gente, verdad? No, hermano, hay que seguir un caminar. Es un entendimiento en donde nosotros empezamos a caminar el Señor. Decidimos empezar a caminar el Señor en ese momento y tenemos que llevar a cabo una búsqueda de Dios constante, busca de su palabra.
estos últimos domingos, que me parece que los 2 domingos anteriores el pastor Cosa estaba hablando de los medios de gracia. Y uno de los medios de gracia es la oración. Otro de los medios de gracia es la lectura de la palabra. Qué importante es que nosotros nos nutramos de la palabra. De la misma manera que comemos 3, o como en mi caso, 5 veces al día. Esas 5 veces también tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que buscar a Dios a través de la oración. Recordemos que Dios nos habla a través de la palabra y a través de una predicación. Y la oportunidad que tenemos nosotros de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Pero si nosotros no utilizamos ese medio, muchas veces le preguntas al hermano, hermano, ¿y cuánto tiempo ora? ¿Va? Y el hermano, pues, en una sinceridad te dice, bueno, hermano, pues es que yo hago mi oración y me tardo, no sé, 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Y el amor hace una oración digo, estoy hablando del mejor de los casos, ¿verdad? Es la oración al inicio del día, a la hora de la comida y al final, ¿verdad? El amor en todo ese tiempo tú sumas y dices, bueno, oré 20 minutos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo le dedicas a la televisión, ¿verdad? ¿O tiempo le dedicas a una serie? ¿O cuánto tiempo le dedicas a los amigos? ¿O cuánto tiempo le dedicas al celular? Y te vas a dar cuenta que es una cuestión desproporcionada total y absolutamente. Que hemos desperdiciado mucho tiempo. Hemos desperdiciado mucho tiempo. Hay una exhortación de parte de Dios para que busquemos más de su palabra. Busquemos más en los tiempos de oración. Busquemos más de la llenura del Espíritu Santo. Platicábamos el otro día, como cuando andábamos en un, en un cortejo, ¿verdad? Con nuestra esposa y te pasabas horas y horas cuando la veías hablando y hablando. Y llegabas a tu casa y todavía volvías a hablarle por teléfono, ¿eh? O sea, acabas de hablar con ella 3, 4 horas y todavía llegas a tu casa y alzabas otra vez el teléfono. ¿Por qué? Porque estabas enamorado. Porque había un deseo de oír la voz de la amada, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no estás enamorado de Dios? No estamos enamorados de Dios. Y te digo una cosa, quién sabe. Porque si estuviéramos enamorados de Dios, tendríamos el anhelo constante en nuestra vida de buscar de la palabra. Buscar de la palabra. La llenura del Espíritu Santo. Orar. Dedicarle tiempo a Dios. Dedicarle tiempo a servirle a Dios. Todo eso son medios de gracia. Y qué bueno que el Señor puso en el corazón del pastor Alejandro Corso compartir esto, qué tan importante es. Porque pudiera parecer otra vez de la oración, ¿verdad? Otra vez de la lectura de la palabra. Pues la lectura de la palabra es lo más importante, porque la palabra es la que debería de regir nuestra vida. Platicaba yo con mi hija y me decía, me preguntaba algo, le digo, pues es que viene la palabra. Mira, pasa esto, esto, esto y esto. Ah, sí, es cierto. Entonces, todo lo que te pasa en la vida, te vas a dar cuenta de que todas las respuestas están en la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos que la palabra es suficiente, la suficiencia de la palabra en todo, es cuando nosotros vamos a buscar más de Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios día con día, llenarnos de Él, y a veces te sientes triste. Cuando nosotros teníamos tiempos de soledad, cuando no conocíamos de Dios, eran justificables. Pero ahora, tiempos de soledad en nuestra vida no lo hay, porque ahora tenemos a Dios. Dios está siempre dispuesto a escucharnos y siempre está dispuesto a hablarnos. Entonces, qué tremendo es que desperdiciemos esos medios de gracia, ¿verdad? O que no los aprovechemos. Porque mira, aparte de no aprovecharlos, es menospreciar a Dios. Pudiera parecer duro, pero sí. Cuando tú ya conoces de Dios y no buscas de Dios a través de la palabra, te cuenta por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente estemos alimentados de la palabra. ¿Cómo vamos a vivir un verdadero evangelio? ¿Cómo vamos a vivir en una santidad progresiva si no buscamos de Dios? Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mira qué tremendo, ¿no?
Porque entonces, ¿cómo está tu santidad? ¿O cómo vas progresando en tu santidad? ¿Verdaderamente estás buscando la santidad? ¿O cada día nos acomodamos más a este mundo? Dice la palabra, no os adaptéis a este mundo. ¿Cuándo te adaptas a este mundo? Cuando haces lo mismo que el mundo. Es como lo que dice, ¿va? Tiene un pico como pato, tiene graznea como pato, hace como pato, pues es pato, ¿va? Si tú sigues viviendo como en el mundo, pues entonces no te puedes decir que eres cristiano, ¿va? Es tremendo. Es tremendo porque tenemos que asimilar la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Hay gente que solamente es simpatizante de Cristo. Le agrada ir a la iglesia, le agrada la convivencia, le agradan las alabanzas, pero cuando viene la palabra y lo confronta, como que ya no le checa mucho, ¿va? ¿Por qué? Porque quieren tomar nada más lo que les parece bueno, lo que les parece atractivo. Decía un hermano, ahorita recordé, y decía que cuando cortas una rosa, pues tienes que ver los espinos que tiene, ¿va? Las espinas. Cuando las vas cortando, pues seguramente hay una que otra espina que te llega a lastimar. Es de la misma manera, hermano, cuando tú empiezas a conocer a Dios, hay cosas que nos duelen, claro que sí. Depurar nuestra vida, quitar aquello que nos gustaba, a quitar aquellas cosas que nos causaban placer, nos causaban gozo, quitarlo y que ahora ya no lo puedes hacer. Viene el menosprecio de tu familia, porque dice la palabra que los primeros que te despreciarán serían los de tu casa. Luego vienen los amigos, ¿verdad? Ahora ya no eres parte del club. Y luego empiezas a ser descartado de muchas partes, habiendo una transición. Y que si tú aguantas al rato, te digo una cosa, es el primero que van a buscar cuando tengan problemas. Porque van a reconocer que tú tienes sabiduría de Dios. Por eso hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes en la palabra. Entonces, decíamos que dice la palabra, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor ya nos hizo libres, amigo hermano que me escuchas. Y amigo que me escuchas, si tú no has reconocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, es el día, es el día. Te aseguro que tú no estás oyendo este programa por casualidad. Hay un plan y un propósito de Dios. Yo creo que es un buen día para empezar a caminar en el Señor. Reconocer a Jesucristo como el real y único Salvador. Para que de esa manera empieces a caminar, empieces ese proceso de santificación. Es importante que nosotros entendamos esto. Mira qué tremendo es que pueda llegar el momento en que tú o yo creamos que estamos viviendo un verdadero evangelio y luego resulta al final que estábamos equivocados. Mira qué tremendo, qué triste. Predicábamos en una predicación hace como, no sé, 4 o 5 semanas en la iglesia y decíamos, y que no estés en la lista y que llegues ante la presencia del Señor y te busque en el libro de la vida y que no estés. Y seguramente tú vas a decir, pero si yo hice esto, esto y esto, pero seguramente también dejaste de hacer cosas. O seguiste haciendo cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y qué tremendo va a ser cuando llegue uno y no no estemos en el libro de la vida, ¿verdad? Ruego a Dios, ruego al Señor que haya un entendimiento y una guianza del Espíritu Santo para que verdaderamente nosotros tengamos ese deseo de agradar cada día más a Dios, de conocerle más, de buscar esa santidad hasta alcanzar la altura del varón perfecto, que es la altura que debemos de buscar. Dicho sea de paso, no la vamos a alcanzar en esta tierra, ¿verdad? Pero si el Señor quiere y nosotros hacemos lo necesario, vamos a estar en su presencia y es cuando vamos a poder alcanzar esa altura. Es muy importante entender esto, amigo hermano que me escuchas. Lo único que quería recordar en este programa era el inicio que tuvimos hace 50 programas. Y iniciamos con ese versículo precisamente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conozcamos a Cristo, hermano, cada día más en nuestra vida. Busquemos más de su presencia, de su amor, de su misericordia. A veces hemos perdido el tiempo.
¿Y sabes qué? A veces lo seguimos perdiendo. Tenemos que empezar a buscar más de Él, más de su presencia, de su amor, de su llenura. Tenemos que tratar de quitar aquello que nos aleja de Él y que es el pecado. Ya no practicamos el pecado, dice la palabra, claro, ya no lo practicamos, ya no somos esclavos del pecado. Pero dice el apóstol Pablo, estamos en este cuerpo, en esta carne, y mientras estemos aquí, vamos a seguir pecando. Sí, pero ya no vamos a practicar el pecado. Y ahora tenemos la posibilidad de estar limpiando nuestras vestiduras constantemente, de la importancia de que cada noche te pongas a cuentas, te pongas y me ponga yo a cuentas con Dios, para que tenga la posibilidad de poder evitar todas esas contaminaciones que pudiera haber en nuestra vida, en este caminar, en esta vida, en esta tierra llena de pecado, llena de maldad. Es importante, amigo hermano, que me escuches. Y bueno, pues solamente era recordar este tiempo que hemos tenido el privilegio de poder compartir la palabra. Le damos gracias a Dios, le damos la honra y la gloria a Dios. Somos inmerecedores de tanto amor, de tanta misericordia, y que seamos pues solamente vasos, ¿verdad? Solamente instrumentos de Dios por su infinita misericordia. No porque lo merezcamos, hermano, no porque lo merezcamos, sino por amor a Dios, por el amor que Dios nos tiene. Es por eso que nosotros tenemos la posibilidad de poder compartir su palabra, porque a Él le place que nosotros intervengamos en su plan. Mira qué bendición. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo, por estos 50 programas que ese es el 51, pues se termina un ciclo y empezamos uno nuevo, ¿verdad? Le pedimos a Dios que nos siga dando la capacidad, la fortaleza, el deseo, pero sobre todo el entendimiento y la palabra para poder trasladar el mensaje que pudiera ser o que pedimos a Dios que sea de edificación para todos aquellos que nos hacen favor de escucharnos. Toda la honra y la gloria es para Dios, amigo hermano que me escuchas. Nunca nos cansaremos de decirlo. Toda la honra y la gloria es para Dios. Y bueno, solamente queda despedirnos, dándole gracias a nuestro Señor de este tiempo. Y si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.